Video. A dos voces, TN, este miércoles se cumplió un año de la muerte de Débora Pérez Volpin, y su pareja, Enrique Sacco, recordó a la periodista en A dos voces, en una entrevista con Marcelo Bonelli, quien acompañó a la conductora durante 12 años en el noticiero de Arriba Argentinos del 13. Lo mejor no es ni el odio y el rencor, sino que termine el proceso judicial y se llegue a la verdad, exigió. El periodista sostuvo que la familia de la conductora quiere que se cierre la instrucción y se eleve el caso a un juicio oral. Somos gente de bien. La venganza es contraproducente para cada uno de nosotros. El mensaje que tenemos que dar es seguir adelante con dignidad y la cabeza alta, comentó. Sacco comentó que tanto él como toda la familia de Débora pretenden buscar la verdad. Podríamos haber optado por la depresión o la bronca, y en homenaje a ella seguí para adelante. Lo mejor no es ni el odio y el rencor, dejó en claro. Video. A dos voces, TN, sobre los tiempos de la justicia y la demora de las decisiones en la causa. Quique manifestó: la sociedad argentina necesita de una justicia precisa y rápida. Nosotros también la necesitamos. Hay que ponerle un cierre judicial para darle tranquilidad a la familia. Luego, recordó una situación que vivió el día en el que murió Débora. En ese momento, me abracé con los hijos y no dije nada. Las palabras estaban de más, contó. Sacco también dijo que el homenaje que le hicieron a la periodista en la legislatura porteña es una muestra de lo que era ella. Siempre era la que construía, por eso había legisladores de todas las fuerzas, reconoció. El periodista deportivo pidió: esperamos que se aceleren los tiempos para evitar la incertidumbre, para evitar la angustia. Pero también para tener un país mejor. Débora era una soñadora sobre realidades posibles. Siempre quería hacer política. Era rigurosa y se preparaba. Por último habló de su vínculo con los hijos de la periodista. La relación que tengo con sus hijos es porque ella puso la semilla y la cuidó. En la mañana de este miércoles, la legislatura de la ciudad de Buenos Aires le rindió un homenaje a Débora con una placa conmemorativa que ubicó en la sala de periodistas del Parlamento, al cumplirse un año de su muerte. Martín Leusteau fue uno de los que habló y la recordó con emotivas palabras. La placa nos va a servir para los que hacemos política de no olvidarnos de por qué lo hacemos, y para los que especulan que las cosas se olviden, que tengan claro que ninguno de nosotros va a hacerlo. Justicia por Débora. Recordemos que Pérez Volpin había asumido su banca en diciembre del 2017, para el periodo 2018-2021, video. A dos voces, TN, seguí leyendo el recuerdo de Quique Sacco. Débora hacía que todo lo cotidiano fuera especial. El recuerdo de Débora Pérez Volpin, en Arriba Argentinos. Te queremos y te vamos a seguir queriendo. El triste mensaje de la hija de Débora Pérez Volpin. Te extraño como a nadie en este mundo. Lágrimas, la familia unida y un claro pedido de justicia.
Así fue el homenaje a Débora Pérez Volpin en la legislatura porteña. Débora Pérez Volpin, la periodista de raza que fascinaba con esa mezcla de realeza y barrio.